Muy bien, comenzamos con la unidad didáctica 2, localización de estructuras anatómicas. Una unidad que entra dentro del conocimiento de la biología, que la biología es la ciencia que estudia la vida. Así que lo primero que vamos a hacer es clasificar la materia en sus diferentes niveles, distinguiendo en qué punto comienza la materia, la podemos considerar que está viva. Así que de esta forma tenemos los diferentes niveles de organización de la materia. ¿De acuerdo? Vamos allá. El primer nivel en el que nos vamos a centrar es en el nivel atómico. ¿De acuerdo? Podemos definir el átomo sin entrar en demasiadas precisiones de lo que esto significa, en que un átomo es la parte más pequeña de materia que mantiene sus propiedades químicas. ¿De acuerdo? Todo lo que está por debajo del nivel atómico, es decir, aquello de lo que está hecho el átomo, es el nivel subatómico, que incluye tanto a los protones, electrones y neutrones como a las partículas de las que están hecho esto, pero puesto que no es el objetivo de este curso, no vamos a entrar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, partimos del átomo. Cuando varios átomos se unen entre sí a través de diferentes enlaces químicos, lo que se nos forman son moléculas. Moléculas que pueden ser muy pequeñitas, como las que estamos dibujando aquí, de 2, 3, 4, 5 átomos, o cuando se juntan muchísimos átomos, formamos moléculas especialmente grandes a las que llamamos macromoléculas. Dentro de estas macromoléculas ya podemos distinguir proteínas, cadenas de ácidos nucleicos, ácidos grasos, mucha variedad diferentes de macromoléculas. Estas macromoléculas se pueden reunir formando estructuras a las que llamamos organelos u orgánulos en un lenguaje más habitual, digamos. ¿De acuerdo? Y estos organelos en un momento dado pueden juntarse entre ellos y rodearse de una membrana. Cuando esto ocurre, tenemos una célula. Y la célula ya es algo muy importante. ¿De acuerdo? La célula es la parte más pequeña de la materia que podemos considerar que está viva. Eso quiere decir que todo lo que hay aquí en esta clasificación no está vivo, mientras que la célula y todo lo que venga a partir de ahora es materia viva. ¿De acuerdo? Daremos una definición de célula un poco más adelante cuando estemos hablando de la célula, pero ahora mismo nos basta con insistir en que es la parte más pequeña de la materia que está viva. Muy bien. Cuando nosotros tenemos una célula pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que una célula haga su vida de forma independiente o puede ocurrir que una célula se asocie con muchas células. Si ocurre esto, si tenemos muchas células iguales que se asocian para hacer una función determinada, lo que tenemos es un tejido. ¿De acuerdo? Un tejido como puede ser el tejido muscular o puede ser la piel, que son diferentes tejidos, cada uno tiene una función. Lo importante del tejido es que son muchas células iguales que se reúnen y coordinan para hacer una función entre todas ellas. Pero claro, estos tejidos pueden agruparse en diferentes tipos de tejidos y coordinarse para hacer una única función. En ese caso tenemos un órgano. Un órgano, como el corazón que aparece aquí, es una combinación de tejidos. En este caso tenemos tejido epitelial y tejido cardíaco y tejido muscular, que lo que hacen es una función concreta, y esa función es empujar la sangre a través de todo el cuerpo. Cada órgano, como por ejemplo los pulmones o los ojos, tiene una función determinada, que como hemos dicho, solo se puede llevar a cabo porque tienen diferentes tejidos que se coordinan para hacer una única función. Pero claro, los órganos no son capaces de hacer funciones muy elaboradas, muy grandes. Y en este caso nos puede interesar, por el motivo que sea, que se junten varios órganos para hacer una función concreta. Así que, si tenemos diferentes órganos que se unen y se coordinan para hacer una única función, damos lugar a un aparato o sistema.
como el aparato circulatorio que aparece en esta imagen, pero que nos valdría también el aparato respiratorio y el aparato excretor. Ahí tenemos diferentes órganos. En el caso, por ejemplo, del aparato respiratorio tenemos los pulmones, en concreto los dos pulmones y la nariz y la boca y otra serie de órganos que suelen para hacer una única función, que en el caso del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, como ya estudiaremos cuando hablemos del aparato respiratorio. Muy bien, pero estos aparatos y sistemas se pueden reunir y coordinar para hacer entre todos una única función. Y cuando tenemos varios aparatos y sistemas que se coordinan para hacer una única función, y esa función es seguir vivos, lo que tenemos es un individuo. Cuidado con el dibujo, que no os engañe, un individuo no es exclusivamente un ser humano. Un individuo es cualquier animal o planta, ser vivo en general, pluricelular que esté organizado a través de aparatos y sistemas y demás. ¿De acuerdo? Tal y como nosotros lo estamos entendiendo. Muy bien. Pero esto no termina aquí, porque los individuos no viven solos. Los individuos siempre se reúnen con otros individuos de su misma especie. Y cuando esto ocurre, lo hacen para protegerse o reproducirse. En este caso, en el que tenemos un conjunto de individuos que se relacionan entre sí, lo que tenemos es una población. Insisto, individuos de la misma especie, no necesariamente humanos. Hay poblaciones de perros, poblaciones de zorros, poblaciones de cualquier cosa. Y además tienen que relacionarse. Las personas que viven en España, las personas que viven en Australia, no forman una población, ya que no se relacionan directamente entre sí. ¿De acuerdo? Pero claro, seguimos adelante. Varios individuos de la misma especie se reúnen, pero en la naturaleza las especies no están separadas. De esta forma llegamos al concepto de comunidad, que son diferentes poblaciones reunidas en un mismo sitio que interactúan entre ellas. Podemos ver claramente que la comunidad son animales, tanto personas y diferentes tipos de animales, como las plantas. ¿De acuerdo? Entonces son diferentes poblaciones que se relacionan entre sí. ¿Y cuál es la relación que tienen entre sí las poblaciones de diferentes especies? Pues siempre son, bueno, hay bastante variedad, perdón, pero la idea, las fundamentales son que unos se comen a otros. Entonces, la relación que hay entre las vacas y la hierba es que las vacas se comen la hierba, y la relación que hay entre los zorros y los conejos es que los zorros se comen los conejos. ¿De acuerdo? Pero la comunidad está en un lugar con el que también se relacionan. De esta forma se forma un ecosistema en el que tenemos la comunidad de diferentes especies y el lugar en el que viven y todos los factores no vivos que hay en el lugar, como puede ser el agua, el viento, el aire. Cuando nosotros tenemos la comunidad, el lugar en el que viven y las relaciones que se producen entre los seres vivos y los seres no vivos, lo que tenemos es un ecosistema. ¿De acuerdo? Esa es la definición de ecosistema. Y, por último, si juntamos todos los ecosistemas de la Tierra, y digo la Tierra porque es el único planeta en el que sabemos con seguridad que hay vida, lo que formamos es la biosfera, que se define como el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra o todas las partes de la Tierra donde hay vida. Se puede definir como con cualquiera de las dos, nos es válido. Y de esta forma tenemos clasificada toda la materia viva en orden creciente de complejidad. Insistimos en que esta parte de aquí se refiere a la materia que no está viva y cómo a partir de la célula, que es la parte más pequeña de materia que está viva, tenemos todo el conjunto de materia que se considera viva. Bien, perfecto, vamos a seguir adelante. Hemos dicho que las células pueden o mantenerse vivas sin unirse con más células, o pueden unirse con más células para vivir de forma más eficiente. Y esto es lo que nos da lugar a la siguiente. Tenemos seres vivos unicelulares, que son aquellos que son una única célula, como se puede ver en la imagen, y que esa célula tiene que realizar todas las funciones.
Y tenemos también seres pluricelulares, en los que, como hemos visto en la organización de la materia viva, las células se van especializando en actividades muy concretas y, tras especializarse, se coordinan unas con otras para poder vivir de una forma más eficiente. ¿Sí? Así que, para que las células se unan dando lugar a un único ser pluricelular, cada célula tiene que especializarse en una actividad concreta y dejar de hacer todas las demás. ¿De acuerdo? Así que la pregunta es, ¿por qué una célula va a querer especializarse de tal forma que solo pueda hacer una actividad y que por ello necesite unirse a otras células que hagan otra actividad para que entre las dos puedan seguir vivas? ¿Qué gana una célula con la especialización si la hace más vulnerable puesto que no puede hacer todas las acciones? La eficiencia. Una célula especializada es capaz de hacer su única función de forma mucho más eficiente que si se tiene que dedicar a hacer muchas funciones diferentes. Creo que es bastante evidente entender eso, pero vamos a ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Vamos a suponer una célula, ¿de acuerdo? Una célula que es un organismo unicelular que es capaz de esa célula tiene que ser capaz de alimentarse y de moverse. Tiene que hacer muchas más funciones, pero nos vamos a centrar en esas dos para el ejemplo. Tiene que ser capaz de alimentarse y moverse. Sin embargo, podemos tener el caso en el que dos células se reúnan y se pongan de acuerdo, entrecomillado hasta el infinito, en cada una hacer una función diferente. Una se va a dedicar a conseguir alimento y de esta forma va a conseguir alimento para las dos células, incluso más, va a conseguir alimento muchísimo más rápido, ya que no se tiene que preocupar en absoluto de moverse. Y la otra célula se va a dedicar exclusivamente a mover a las dos células. De esta forma, esa célula especializada en moverse va a conseguir que el conjunto se mueva mucho más rápido de lo que se movería si estuviera ella sola. Y del mismo modo, la célula que es capaz de conseguir alimento lo va a conseguir de una forma muchísimo más eficiente que si estuviera ella sola y tuviera que hacer más cosas además de conseguir alimento. Así que especializarse mejora la capacidad de supervivencia a un precio. Y ese precio es una palabra en la que hemos insistido mucho hasta ahora, que es el precio de la coordinación. ¿Qué significa esto? Estas dos células que estamos comentando ahora, una es capaz de conseguir alimento de una forma muy eficiente y la otra es capaz de moverse de una forma muy eficiente. Y solo tienen sentido y son capaces de sobrevivir cuando están juntas. Por separado, la célula que es capaz de moverse no es capaz de conseguir alimento y por lo tanto moriría. Y la célula que solo es capaz de conseguir alimento no sería capaz de moverse, con lo cual cuando se acaba el alimento que tiene cerca, esa célula moriría. Así que especializarse y perder funciones conlleva necesariamente que las células tienen que ser capaces de reunirse, porque si no, van a morir. Tienen que unirse para seguir vivas. Continuamos entonces. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a hablar de la teoría celular. Hacia el año 1665, después del gran establecimiento de la óptica por parte de Sir Isaac Newton, el señor Robert Hooke se plantea una pregunta. Y esa pregunta que se plantea es, de acuerdo, tenemos unos aparatos que se llaman telescopios que nos permiten observar las estrellas y traer cerca para que podamos ver con nuestros ojos las cosas que están especialmente lejos. Pero ¿por qué no diseñamos un equivalente al microscopio para ver cosas pequeñas, por pura curiosidad, para saber de qué está hecha la materia? Y entonces en el año 1665 Robert Hooke inventa y fabrica a mano un microscopio que es capaz de conseguir 50 aumentos. Y se pone a observar tejidos vegetales. Y en esos tejidos vegetales observa cómo se forman. Todos los tejidos vegetales están conformados por una especie de celdas separadas que encuentran todos los tejidos vegetales. Esto en concreto es corcho. Y al verlo en todos los tejidos vegetales, llega a la conclusión de que esa estructura tiene que ser muy importante y la llama célula.
que viene de Zelda, de alguna forma, de un idioma que yo no controlo especialmente, así que no te puedo explicar por qué, pero viene un poco por ahí. Poco tiempo después, el señor Anton van Leeuwenhoek, o como se pronuncia eso, que el señor es neerlandés, o como, Dios mío, perdonad por mi error, bueno, de los Países Bajos, y está especialmente interesado en los descubrimientos de Robert Hooke, así que lo que va a hacer el señor Anton es diseñar un microscopio que sea capaz de conseguir 200 aumentos. Y con estos 200 aumentos empieza a investigar, además de los tejidos vegetales que había investigado el señor Hooke, tejidos animales. Y en estos tejidos animales descubre que esas estructuras que se llamaban células siguen estando. ¿De acuerdo? Con lo cual resulta que la célula es mucho más importante de lo que se pensaba hasta ese momento. Esto, como os imaginaréis, es un descubrimiento brutal y modifica por completo lo que sabíamos de la biología hasta ese momento. Y además explica otra cosa. Esto son los dibujos que hizo el señor Anton, porque de aquella no había máquinas de fotos y mucho menos acopladas a microscopios. Entonces, la gente que se dedicaba a la biología tenía que ser muy buenos dibujantes para dibujar todas las estructuras que veían. Esto de aquí, en concreto, son una serie de espermatozoides que el señor Anton fue capaz de observar. Entonces, con los descubrimientos de Robert Hooke y de Anton van Leeuwenhoek, se desarrolló por primera vez la teoría celular. La teoría celular tiene estos 5 postulados que se ven en pantalla. Empezamos. Primer postulado. Todos los organismos están formados por una o más células. No hay ningún organismo que no esté formado por células, pero algunos organismos tienen una única célula, como decíamos antes, organismos unicelulares, y otros organismos tienen multitud de células, 2 o más células, son pluricelulares. En el caso de los seres humanos hablamos de varios miles de billones de células. Como segundo postulado, define la célula. Y bueno, define entre el segundo y el tercero, ¿de acuerdo? Pero como una definición técnica hablamos de que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Es decir, la célula es la unidad anatómica de la que está formado todos los seres vivos y fisiológica por su función es la unidad de los seres vivos. Tercer postulado, la célula es la estructura más sencilla capaz de nutrirse, crecer, reproducirse y relacionarse con el mundo que le rodea. Esto sonará como una de las definiciones más habituales de lo que significa estar vivo, así que por esto decimos que la célula es la estructura más pequeña que está viva. Nutrirse, que como estudiaremos en el aparato digestivo, consiste en obtener materiales del medio para utilizarlas. Crecer, que es hacerse más grande. Reproducirse, que como estudiaremos cuando hablemos del aparato reproductor, consiste en obtener nuevos individuos independientes parecidos a los progenitores. Y relacionarse, que como estudiaremos cuando hablemos del sistema nervioso, es la capacidad que tienen los seres vivos de obtener información del exterior y de actuar en consecuencia. Cuarto postulado, toda célula procede por división de otra ya existente. No existe la generación espontánea. Si aparece una célula es que antes había otra. Lo cual deja una pregunta que ya debatimos en clase, que es ¿de dónde viene la primera célula? Si por división todas proceden de una que ya hubiera, ¿de dónde viene la primera? Y por último, el material hereditario pasa de la célula madre a la célula hija. Es decir, cuando una célula se divide, hay una información que se transmite de la célula madre a la célula hija y que se va transmitiendo a todos los descendientes. Es por esto que al reproducirse siempre se consiguen individuos similares a los progenitores. En el momento en el que se desarrolla esta teoría no se sabía lo que era el ADN ni la importancia que estos tienen para el desarrollo de la vida, entonces no se sabía exactamente con el material hereditario, solo que se intuía que se transmitía de la célula madre a la célula hija, ya que era lo único que podía explicar. Esto es la teoría celular y es una revolución absoluta en la biología. Explica la vida y explica una forma sistemática de entender todos los organismos. Hemos dicho que las células se tienen que
coordinar. Y las dos se tienen que coordinar entre varias células. Entonces, siempre que tengamos un ser unicelular que no se tiene que coordinar con nadie, puede ser tanto procariota como eucariota. No podemos distinguir. Sin embargo, un organismo pluricelular tiene muchas células que tienen que coordinarse entre ellas. Y la única forma de poder coordinar las células entre ellas es que haya algo que coordine las propias funciones que hay dentro de la célula. Y esto es lo que llamamos núcleo de la célula, esta estructura de aquí. Por lo tanto, tenemos células procariotas que no tienen núcleo. Por lo tanto, el material genético está suelto por el citoplasma y que son siempre seres unicelulares. Y por otro lado tenemos células eucariotas que tienen núcleo, esa es su definición, y que por lo tanto pueden ser seres pluricelulares, aunque también los sean unicelulares, y que el ADN o material genético se encuentra en el núcleo de la célula, que de hecho es la funcionalidad de esa estructura. Muy bien, lo dejamos aquí, ya llevamos un rato. Revisa toda la teoría, revisa toda la presentación, revisa tus apuntes, pregunta todo lo que necesites. Con esto ya estás en condiciones de hacer los primeros ejercicios y nos vemos en el siguiente vídeo.